de Cristo reanima tu amor y espera. Amén, hermanos. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La gran señal de la mujer vestida del sol, en su entrega número 11. Amén. ¿De qué vamos a estar hablando en esta parte? Hoy vamos a hablar acerca de la condición de la mujer vestida del sol después de la exaltación de su hijo. Amén. Vamos a invitarles a ustedes, hermanos, que vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis capítulo 12, y vamos a estar mirando lo que nos enseña los versículos 5 y 13. Amén. Vayamos a la palabra del Señor. Amén. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Amén. Yo creo que si usted es un estudiante bien listo, ¿verdad? Con la Biblia, hermano, usted ya se dio cuenta que cuando nosotros decimos hoy que vamos a estudiar la condición de la mujer vestida del sol, después que fue exaltado su hijo, ya se dio cuenta de que fue perseguida. Perseguida en gran manera. ¿Por quién? Por el gran dragón. ¿Y quién es el gran dragón? Ya lo hemos explicado antes, pero esto lo relata el versículo 9 de aquí, de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12:9 nos dice que ese dragón, esa serpiente antigua, se llama Diablo y Satanás, y él engaña al mundo entero. Amén. Esto de que engaña al mundo entero es porque el mundo y las naciones viven engañadas, engañadas por ese dragón y el falso profeta y la bestia que trabajan mancomunadamente para hacer el mal, para hacer el daño, hermanos, a la humanidad. La Escritura nos dice en la carta de Juan, en la primera carta de Juan 5, la Escritura nos dice que nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, sabemos, dice, que somos de Dios, pero el mundo entero, es decir, los que están en el mundo entero, la Escritura nos dice que ellos están bajo el poder del maligno, bajo el poder del mal. Amén. Ahora, hermanos, miramos esto entonces en la condición de la mujer después de que es exaltado su hijo, hermano. Es decir, la condición del pueblo terrenal de Israel después de que el Señor es exaltado al cielo. Y cuando decimos el Señor, nos referimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, aquí se puede decir, hermanos, algo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros que, así se lo voy a decir, hermano, bueno, a lo que he estado estudiando, hemos estado estudiando un poco esto, y para esto se estudia bastante lo que es la historia de la iglesia, la historia de Israel. Amén. Se estudia todo lo que es el enfoque histórico
hermanos, y nos damos cuenta de unas cosas bien terribles, hermanos, que sucedieron a Israel en ese contexto histórico después de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. No es que cuando Jesucristo fue exaltado al cielo, ya la nación de Israel pues dejó de sufrir y todo. No, no, hermanos, al contrario, sufrió muchísimo. Sufrió persecuciones, sufrió, bueno, de muchas maneras. La Escritura nos dice a nosotros que después de la ascensión y la glorificación de Jesucristo, nos enseña la Biblia fielmente, hermanos, que lo que le pasa a los judíos que no confiesan a Cristo como el Mesías, a lo largo de gran parte de lo que es la era cristiana, hasta el tiempo que entren los gentiles o la plenitud de los gentiles a la iglesia, contiene muchas profecías acerca del futuro, tanto de la iglesia como también, hermano, acerca de lo que sucede a la nación de Israel. En el libro de Romanos capítulo 11 y el versículo 25, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Quiero que vayamos a la Biblia, Romanos capítulo 11, y veamos lo que nos dice el versículo 25. Amén. Dice el Señor así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Fíjese que la palabra de Dios dice que Israel se volvió duro. O sea, la nación de Israel se volvió dura para con el Señor. La mayoría del pueblo de Israel se volvieron duros de corazón para obedecer a Cristo. Es decir, que ellos cerraron su corazón, no quisieron buscar a Dios. La mayoría de los judíos, la mayoría de los israelitas optaron por rechazar al Mesías, por rechazar a Cristo y dejarlo de lado a Cristo. Y aun cuando salió de sus propias entrañas, aun cuando salió de ellos, aun cuando era parte de sí mismos o era parte de su pueblo, hermanos, ellos optaron por hacerse duros y rechazar en una gran mayoría al Señor. Eso hicieron. La palabra de Dios nos advierte esto también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Si usted va conmigo a la Biblia, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor. Amén. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Fíjese que aunque el Señor Jesucristo vino de la nación de Israel, de la tribu de Judá, para ser específicos,
de donde vino el Señor, no todos obedecieron al Evangelio. No todos quisieron obedecer el Evangelio. No todo Israel se volcó a la fe, a la obediencia al Señor. No, la mayoría de ellos decidieron cerrar su corazón en contra de Dios y en contra de su ungido, rechazando al Mesías, rechazando a Jesús de Nazaret. Y de esta manera abriendo la oportunidad para los gentiles, para la gente no judía, para los no descendientes de Israel según la carne. Por esto la Escritura dice de Jesús: a lo suyo vino, mas los suyos, ¿qué dice, hermanos? Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que sí le recibieron, tanto judíos como no judíos, tanto israelitas como no israelitas, tanto judíos como gentiles, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el libro de la profecía de Isaías, en el capítulo 65, amén, la palabra del Señor nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice el Señor en Isaías capítulo 65. Amén. Fíjese cómo dice el Señor acerca de esta profecía que se cumpliría en el tiempo futuro para los gentiles. Esto es para nosotros, los que no somos judíos, no nacimos allá, para los no israelitas que decidimos recibir a Cristo y obedecer a Cristo y bautizarnos en Cristo y ser parte de la familia de Dios. Hay una profecía en el libro de Isaías 65, 1 y 2, dice el Señor. Vamos a leer hasta el versículo 3 para entrar en contexto de todo esto. Dice, hermano: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Amén. Y continúa el Señor diciendo acerca del Israel rebelde, del pueblo que no es el que él quería. Dice el Señor en su palabra: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado, dice el Señor, por los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, esto es nosotros, los gentiles: aquí estoy. Estoy disponible para ustedes. Mi pueblo no me quiso, pero yo extiendo mis manos ahora a ustedes para que ustedes sean mi pueblo. Y yo voy a ser su Dios. Y Dios se ofreció para nosotros, alcanzando nosotros de esta manera aquella categoría de venir a ser hijos de Dios, no según la carne en Israel, sino según la descendencia de Cristo, la descendencia de Abraham, en Cristo, que halló cumplimiento en nosotros. Y como dice Juan, el Evangelio de Juan 1:13, que vinimos a ser hijos de Dios, no según la carne, no por voluntad de carne o por voluntad de varón, sino nacidos de Dios. Y como dice Pedro también en su carta, Pedro en el capítulo 1,
Pedro nos dice en el 1:23 que el Señor nos hizo renacer en Cristo por medio del Evangelio, por medio de su palabra, para que nosotros viniésemos a ser hijos de Dios. Y nosotros estamos muy contentos porque el Señor nos permitió ser parte de su familia. Pero ¿cuál es la condición de Israel? Hermanos, ¿cuál es la condición? No solo de Israel, llamémosle así, no solo de la mujer vestida del sol que rechazó al Señor, no, sino de todas las naciones y de todas las gentes que se apartan de Dios. ¿Cuál es la condición? Están en una condición, hermano, mala, en una condición de desobediencia, en una condición de amargura, en una condición de tinieblas, en una condición, hermano, de muerte. Dice la Biblia que el Señor nos rescató a nosotros, a todos. Nos rescató de la potestad, del poder de las tinieblas. Dice Colosenses 1:13 que Él nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Pero Israel se volvió duro, duro de cerviz, duro para servir al Señor, duro para con Dios, porque rechazó a Dios desde su corazón y decidieron odiar al Mesías, decidieron apartarse del camino bueno y rechazaron de esta manera a Dios. Léame de nuevo, o leamos de nuevo el capítulo 12 y el versículo 13 de Apocalipsis. Dice, hermanos, y cuando vio el dragón, esto es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué hizo Satanás con respecto a la mujer? Dice que la persiguió, hermano. La persiguió. Fíjese que Apocalipsis contiene, decíamos, muchas profecías sobre el futuro de la iglesia fundada por Jesucristo. Amén. Eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Pero también fíjese que contiene profecías sobre la gran iglesia madre. La gran iglesia madre apóstata. Que ella y sus hijas, constitutiva como la madre de las rameras, fíjese bien, y de las abominaciones de la tierra, y contiene, hermano, varios reinos terrenales o los gobiernos de la tierra que se juntan con ella, que se alían con ella, con tal también de hacer guerra y de destruir a la iglesia auténtica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y usted dirá, bueno, ¿en realidad existen esas profecías? Sí, existen. Y están allí para nosotros en el Nuevo Testamento de la Biblia. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, solo para tomar un contexto, en el capítulo 17 y el versículo 5, dice el Señor en su palabra, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Hemos venido hablando acerca de la apostasía. Yo no sé si usted entiende el término de apostasía o qué es un apóstata. Ya hemos enseñado que un apóstata es el que niega la fe verdadera. Un apóstata es el que se aparta del mandamiento y se va tras su corazón o tras su ingenio o tras su propia vanidad de su mente, conforme lo que él cree o lo que él cree creer
hermano, o quiere creer y no según Dios, no según los mandamientos de Dios, haciendo la voluntad no de Dios, sino del enemigo de nuestras almas. Ahora bien, hermanos, eh, vamos nosotros a mirar algo que dice el versículo 13 de Apocalipsis, y es que dice que el dragón, amén, cuando vio que había sido arrojado a la tierra, dice que él persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Es decir, hermanos, que cuando Satanás, y esto lo vamos a explicar más adelante porque son tantos elementos los que concurren aquí, pero voy a dar un panorama más o menos así, mi hermano. ¿Cuándo es que Satanás es lanzado del cielo y ya fue, hermano, sacado de allá, del cielo, para que ya no estuviera más allá atormentando? Fíjese que, déjeme decirle que en la Biblia nosotros encontramos relatos que Satanás incluso tenía la potestad de ir a las reuniones allá al cielo. Se reunía allá. Fíjese bien, donde estaban los hijos de Dios, allá se reunía él también y llegaba allá y acusaba a los hijos de los hombres, acusaba. La Biblia nos narra en el libro de Job que Satanás llegó y le dice al Señor, bueno, le dice, bueno, le dice el Señor Dios, ¿verdad? ¿Has considerado a mi siervo allá en la tierra, a mi siervo Job? ¿Cómo es un hombre que se mantiene íntegro? Y Satanás le dice, sí, lo he visto, pero él no te teme de balde, porque tú lo has cercado, le has protegido, le has bendecido todo lo que tiene. Pero déjame tocarlo, déjame a mí ir hasta él y verás si no te maldice en tu propia cara o en tu propia presencia, le dice Satanás a Dios. Y entonces el Señor le dice, está bien, Satanás, ve y haz como has dicho, solo que a él no lo toques, a su persona no la debes tocar. Y Satanás salió, hermanos, con una gran furia, con una gran fuerza hasta allá. Y dice que, bueno, lo hizo perder todos los bienes materiales que tenía. Incluso le arrebató a su familia, a sus 10 hijos. Amén. Los mató en un tajo, hermano, le arrebató todo. La Biblia dice en Job 1:21 que Job, cuando vio y sintió todo este peso sobre él, que no sabía de qué era ni de dónde venía, mas nosotros sabemos ahora que era por una acusación de Satanás que vino esto. Dice que Job declaró, desnudo yo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y Job no pecó. Hasta que hubo otra reunión en el cielo, o sea, Satanás tenía acceso allá. Y dice que, le dice, ¿ya viste? Le dijo el Señor, cómo mi siervo Job mantiene su integridad. Y él pues dice, sí, es cierto. Pero esto es porque no me permitiste tocarlo, a él, a su persona. Permíteme tocarlo y verás cómo si no te maldice en tu propia cara. Permíteme tocarlo. Le dice, y verás cómo si no te maldice, porque todo lo que el hombre es y lo que el hombre tiene dará por su vida, por su carne. Y entonces, hermano, el Señor le dijo, está bien, tócalo, pero no lo puedes matar. Es decir, lo podía herir, lastimar, causarle dolor por tiempo, a ver cuánto tiempo, hermano, bastante tiempo. Y le dice, pero no lo mates, no hay permiso para que lo mates. Y Satanás va, hermano, y lo hiere con un cáncer maligno, con una sarna maligna a Job.
Y entonces, y allá estaba ese enemigo de nuestras almas acusándonos día y noche. Dice la Biblia que él acusa. Amén. Usted puede leer conmigo. Dice la palabra del Señor, amén, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, amén, dice el versículo 10, amén, el versículo 10 dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. Mire cómo es esto. Amén. Mientras no había sido pagado el sacrificio. Amén. Mientras Jesús no había pagado el sacrificio en la cruz, Satanás tenía esto, tenía este acceso, tenía esto, hermanos, que era muy terrible. La palabra del Señor nos dice que Dios ideó un plan por medio del cual su Hijo Jesucristo era ofrecido voluntariamente como expiación por los pecados de los hombres, y entonces era pagado el precio. Amén, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia nos dice en Hebreos 2, 14 y 15, que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él, hablando de Cristo, también participó de lo mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, en una condición dura y difícil. Entonces, hermanos, aquí encontramos todo este acontecimiento y cómo éste nos acusaba. La Escritura dice que cuando Cristo fue exaltado y llegó victorioso al cielo, si usted lee los versículos del 10 o del 9 y 10 en adelante, dice, hermano, que en el cielo hubo una gran alegría porque la salvación llegó allá, y también el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque fue lanzado fuera el acusador y ya no se halló más lugar para él allá. Ya no podía volver, fue echado fuera, porque con un cuerpo de carne, Cristo logró destruir, dice Hebreos, por medio de la carne, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás el diablo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que esto es algo bien fuerte, bien serio, ¿verdad? Lo que pasó, la salvación no solamente vino y nos sirvió para acá, para nosotros aquí, sino para los que en el cielo. Bueno, de hecho, la Escritura dice, alégrense los cielos y todos los que moran allá en los cielos. ¿Por qué? Porque ha sido echado fuera el acusador. Pero cuando fue echado fuera, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ese gran dragón, hermanos? Fíjese que dice la Biblia que persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Al hijo varón, que es Cristo, ya no le podía hacer nada. ¿Por qué? Porque ya Cristo no puede morir. Cristo fue exaltado. Y sueltos los dolores de la muerte, Jesucristo subió victorioso, diciendo en profecía y cumpliendo el Señor, sorbida, dice la Escritura, sorbida es la muerte en victoria por Cristo. ¿Dónde está el aguijón?
¿Dónde está, muerte, el sepulcro o el aguijón de la muerte en su victoria? No hay victoria para la muerte porque Cristo venció por medio de la muerte a ese que tenía el imperio. Él era el emperador de la muerte. Amén, para que usted y yo nos entendamos en esto. Y es por eso que dice la Biblia en Colosenses 1:13 que Dios nos rescató, nos redimió y nos libertó de las garras, de la potestad, del poder de la oscuridad, del poder de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Entonces, el dragón, la serpiente antigua, fue echada, fue lanzada fuera, hermanos, fuera de allá. Y aquí ocurre algo, hermanos. Aquí ocurre algo. Dice la Biblia, acá donde nosotros estamos leyendo, hermanos, que dice en el versículo 13, que cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra y que ya no había lugar para él allá arriba, ya no había lugar en el cielo para él, dice que él persiguió, amén, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, como diciendo, por culpa de ustedes, israelitas, por culpa de ustedes, ahora yo he perdido mi privilegio, yo he perdido esto. Y los persiguió duramente, hermanos, duramente. ¿Sabe? La palabra de Dios pues nos dice esto, ¿verdad? Aquí en el capítulo 12 y el versículo 13. Sin embargo, hay una porción de Israel que se negó a obedecer a Cristo. Igual, a los que obedecen a Cristo, el Señor los protege. Yo quiero decir eso porque el Señor protege a su pueblo. Dice el Señor hablando de sus ovejas. Si usted recuerda, el Señor dice en el capítulo 10 de Juan, dice él, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. Y el Señor, hermanos, dice algo que es bien precioso para nosotros. Creo que está por 10:28 de Juan, donde el Señor dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? Es que esto concuerda con algo que el Señor había enseñado en Juan 6:37. Amén. En Juan 6:37. Amén. Donde el Señor dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, el Señor dice, el que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice el Señor, yo no lo echo fuera, lo tengo dentro, lo abrazo y lo cuido y lo protejo. Por eso dice, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Pero ¿qué le pasa al que está fuera de Cristo? Y dice que Satanás persiguió a la mujer vestida del sol después que había sido glorificado. ¿Y a quiénes atacó, hermano? A ellos, a la nación de Israel. A ella, a la nación, la atacó y la persiguió severamente, hermanos. Y nosotros vemos, hermanos, ahí cómo ella es perseguida. Fíjese que, bueno, ya leímos lo que dice el versículo 10 y también todo lo que dice la Biblia en Mateo 28, 18 al 20, hablando Cristo acerca de su potestad. Cuando dijo Cristo, toda potestad me es dada.
Fíjese bien cómo dijo Cristo en Mateo 28, 18, cuando Él fue glorificado. Y antes de elevarse al cielo para tomar posesión en el trono, Cristo le dice a sus discípulos algo muy potente, algo muy poderoso. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esto? Cuando dice allá Apocalipsis 12:10 que el poder y el reino y la salvación han venido a ser de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra al Señor Jesucristo. Entonces fue que Satanás fue echado fuera porque ya no pudo tener ningún argumento para poder estar entre los hijos de Dios. Así que esto es bien profundo, hermano. Sin embargo, vamos a irlo estudiando nosotros despacio, aprendiendo acerca de esto. Así que, hermano, si bien la iglesia fundada por Cristo sufriría persecuciones, tampoco se eximirían de semejante destino los judíos incrédulos. Y la historia, fíjese bien, de los judíos no convertidos a Cristo durante la era cristiana confirman el cumplimiento de esta profecía. ¿Sabía usted que un emperador llamado Calígula ordenó, hermano, que una estatua de él fuera colocada en el templo de Jerusalén? Y un rey llamado Agripa I intercedió en Roma por los judíos, evitando un desenlace grave de crisis aguda que provocó la orden de ese hombre, Calígula. Hermano, esto lo enseña una enciclopedia llamada Schaff-Herzog, en su tomo número 6, página 54. Ahora, la situación de los judíos se volvió más difícil, hermano. Bajo Félix y bajo Festo, todavía más dura bajo Albinio, y desembocó en una rebelión durante la gobernación de Gesio. Y así podemos continuar, hermanos, cómo Israel sufrió. Bueno, si el Señor Jesucristo lo había anunciado, lo que le iba a pasar, lo que le iba a suceder a Jerusalén. Si ustedes miran conmigo, yo sé, ahorita ya no nos da mucho el tiempo, amén, porque ya estamos sobre el tiempo, pero en Marcos capítulo 13, si usted va conmigo, por favor, aunque sea un momentito, acompáñeme a Marcos, en el capítulo 13, Marcos da una información también aquí, también bastante valiosa respecto a lo que nosotros estamos también enseñando. Amén. Dice Marcos capítulo 13. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. ¿Usted recuerda que el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén? Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como una gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, dijo el Señor. Y vendrán y te quemarán por fuego y te harán, hermano, cuánta destrucción venía sobre Jerusalén, quemada por fuego. Cristo profetizó aquí y dijo: ¿ves estos edificios? ¿Ves todo esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Después, es que era después que iba a suceder todo esto, hermano. Una situación tan terrible para el Israel, para
la gente inconversa de su mismo pueblo, destruidos, perseguidos, hermanos, de una manera descomunal, si se quiere decir, porque el dragón había descendido con gran ira, sabiendo que le había sido arrebatado su privilegio y lo había perdido por causa de ella, por causa de esa nación que había dado a luz a ese que había sido elevado hasta el trono celestial. Y el Señor pues menciona, pues sucedieron tantas cosas, hermanos, y hay tanto en la historia de Israel, en la historia de los judíos, tanto la historia antigua como la contemporánea, de cómo incluso sufrieron en grande manera. Y todo esto vino como cumplimiento de las profecías mismas dadas por el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuál entonces es la condición de la mujer vestida del sol? Perseguida, perseguida por el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, porque culpa a ella de haber sido la que dio a luz al que se convirtió en el Mesías, en el Salvador del mundo. Y si usted lo acepta y lo recibe, y usted cumple y obedece, y se bautiza para el perdón de sus pecados, también será su Salvador. Porque la Escritura dice que por cuanto era hijo, aprendió la obediencia, y por lo que padeció, habiendo sido perfeccionado, él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, dice Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Damos gracias a Dios, hermanos, y a cada uno de ustedes que nos han concedido este privilegio de estar, hermanos, aquí anunciando el mensaje de la palabra del Señor. Iglesia de Cristo, reanima.